Vamos a darle la bienvenida a un ex candidato en varias oportunidades que hoy es una de las figuras más importantes del partido ADN, que es integrante del espacio de la Libertad Avanza en San Juan y se llama Martín Tucumán. Gracias por acompañarnos. Martín, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí y felicitaciones por el emprendimiento. Bueno, muchas gracias, Martín. Decíamos eso, ¿no? Que te tocó por historia ser uno de los miembros fundadores de ADN y ADN también ser, en definitiva, una de las patas fundadoras del movimiento de la Libertad Avanza aquí en San Juan, ¿no? ¿Qué lectura haces de ese recorrido, de esa trayectoria? Mira, en el 2017 logramos constituir ADN. La convicción del espacio era generar un tercer espacio. Veníamos de un San Juan ya de más de una década, gobernado por un mismo partido político, con una oposición que a nuestros ojos en aquel momento le faltaba creatividad o una actitud distinta. Y bueno, lo que intentamos fue de a poco ir construyendo esa alternativa opositora, que costó, por supuesto, bastante, pero bueno, a la luz de los tiempos, después gracias a la irrupción de Javier Milei en el escenario político argentino, los tiempos realmente se han acortado, ¿no? Sí. De llevar adelante un proceso de crecimiento parejo y sostenido, pero bueno, que fue ladrillo por ladrillo que fuimos construyendo. De repente las elecciones del 2023 y este cambio de ciclo que hubo en la Argentina, este cambio de forma de votar que tuvo la sociedad en su conjunto, este mensaje que se entregó en las urnas, que nunca sabes qué es primero, el huevo o la gallina. Sí. Fue el mensaje de Milei el que abrió los ojos de un sector importante de la sociedad, o por el contrario, la sociedad había abierto los ojos y fue Milei quien pudo detectar a tiempo ese reclamo social, esa demanda social de un cambio. Lo cierto es que fue estrepitoso. Lo que sucedió en Argentina de 2023 para acá ha sido muy vertiginoso en materia de cambios. Creo que es un desafío para todo el arco político, para todos los partidos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, adaptarse a esta nueva realidad. Creo que no todo el mundo está entendiendo quizá el mensaje de un sector mayoritario de la Argentina. Eso muchas veces toma tiempo, de la misma manera como recién hablábamos, como Sí. nos cuesta a los analógicos adaptarnos a este nuevo mundo digital. Sí, sí. Creo que hay un sector vetusto de la política que le está costando entender hacia dónde va apuntando el reclamo o la demanda social. Y bueno, en el medio hay que estar atento y trabajar constantemente para cuidar un rumbo que creo que la sociedad ha marcado desde el 2023 y que, bueno, ojalá llegue a buen puerto. Los que creemos que el rumbo es acertado, tenemos como misión fundamental cuidar que ese rumbo no se tuerza, ¿no? Martín, ¿te arrepentís de no haber sido candidato a senador en el 23? No. Te lo ofrecieron, por eso te pregunto. Sí. Sí, pero no, porque en definitiva las coyunturas políticas van marcando muchas veces las decisiones que uno toma y como en todo, Daniel, es como cuando vos tomas una decisión con mucha reflexión, pensada y convencido de lo que estás haciendo, después no te arrepentís, no hay arrepentimiento. Yo en aquella instancia, honestamente sin comprender mucho lo que sucedía a nivel nacional, porque Sí, no, nadie la podía ver. el que diga que la haya comprendido, que la haya visto antes, bueno, en buena hora. Yo no comprendía mucho lo que sucedía a nivel nacional, pero sí te estaba muy claro lo que estaba sucediendo a nivel provincial. Y cuando vos priorizás un objetivo, en este caso fue absolutamente local, y lo tomás con convicción, después no hay arrepentimiento. Por el contrario, terminó ese proceso electoral, tanto provincial como nacional, en el 2023, y creo que los resultados fueron satisfactorios para todos. Sí, a ver, porque si alguien se queda fuera, Martín había rechazado ser candidato a gobernador entendiendo que eso podía obstaculizar la victoria de Orrego y
Sí, fue como una ofrenda, ¿no? Fue como un pacto de oposición. No era por la victoria de Orrego, ese no era el principal objetivo. Eso era una consecuencia inevitable. Digo, lo que buscábamos era la alternancia de poder. Sí. El peronismo en la provincia de San Juan había llegado a un punto en donde ya empezó a quemar aceite, no nos olvidemos. Derogaciones de sistemas electorales. Ley de lemas. Ley de lemas que no se consensuó con el arco político. Bueno, cuando vos empezás a hacer esas cosas, era ya la prueba más que evidente de que se necesitaba un cambio, que hacía falta la alternancia. En ese momento, con mucha sensatez, muchos advertíamos que el que estaba más cerca de poder lograr ese objetivo era el actual gobernador. Y bueno, me pareció que eso era mucho más importante para San Juan que cualquier otro interés o ambición personal o partidaria que podríamos haber estado persiguiendo antes, ¿no? Claro. La ambición personal, yo hubiese preferido ser el gobernador, obviamente, pero la lógica y la sensatez indicaba que Marcelo estaba mucho más cerca de lograrlo y que San Juan necesitaba alternancia. Entonces, no hay arrepentimiento para nada. Por suerte y afortunadamente, luego las elecciones nacionales lo colocan a Javier Milei por encima de Sergio Massa, y creo que le permitió un golpe de timón a la Argentina muy importante, porque hoy, a pesar de las dificultades que se viven en materia económica, social y política, la Argentina está apuntando hacia un lugar de salida de la crisis, ¿no? Martín, ¿serías candidato a diputado nacional si de vos dependiese en esta oportunidad? Bueno, siempre hay que terminar analizando, como te digo, las coyunturas. Sí. Y de las coyunturas puede resultar cualquier cosa. Cuando vos estás en política, lo haces porque tenés un convencimiento de que vos podés hacer mejor las cosas que otros. Y ahí está la competencia, y ahí está la esencia de la fuerza que se necesita para estar en política. Hay que ver cómo se llega a esta coyuntura cuando haya que tomar decisiones. Por lo pronto, hoy estamos en un esquema, o concentrados mejor en un esquema de definiciones respecto de cómo se van a dilucidar las candidaturas, cómo nuestro espacio en el marco del frente va a poder tomar esas decisiones, respetando el derecho a la participación de todos los afiliados de cada uno de los partidos que componen el frente. Sin PASO. Al haber suspendido las PASO, bueno, se genera toda esta nueva situación que hay que tratar de sortearla de la mejor manera posible y con arreglo a derechos. Sí. Y esto hoy está en plena discusión. Así que creo que lo lógico es primero definir los sistemas y luego hablar de las personas. Sí, ¿Tenés relación con Javier y con Karina Milei? El que tiene relación con Javier y con Karina es José Pelú, que es quien desde hace más de un año está conduciendo el espacio en la provincia de San Juan y quien está manteniendo el contacto con los referentes nacionales. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Es el mensaje nacional? Está Karina Milei al frente, ¿no? de la estructuración de la política. ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo ustedes? No, hoy el objetivo desde La Libertad Avanza es, obviamente, consolidar un crecimiento de un partido que es muy, muy nuevo, pero que tiene toda esta potencia que le transmite el hecho de que Javier Milei sea el presidente de la nación y que este partido sea el partido del presidente. Hay que conducir y canalizar a una estructura tan nueva y con tanta potencia, ¿no? Esto es como si un bebé recién nacido pudiese correr como Usain Bolt, va a ser difícil. Sí. Está aprendiendo a caminar. Es interesante. La bajada de línea es consolidar este partido nuevo en todas las jurisdicciones, y esa es la labor que se está llevando acá en San Juan, ¿no? Mirá qué interesante lo que pasa con tu persona, porque te tocó participar de un proceso muy parecido cuando el PRO se nacionalizó. Porque Martín Tucumán fue candidato, creo que fue el primer candidato a gobernador del PRO, el candidato a gobernador del PRO cuando el candidato a presidente era Mauricio Macri, en el 2015, ¿no? Cuando fue electo Mauricio. Cuando fue electo Mauricio Macri, bien digo. Pero el PRO ya había participado. Pero claro, pero digamos, son procesos comparables. El primer candidato en San Juan de Cambiemos. De la nacionalización, ¿viste? En aquel momento y en este momento también de un espacio político que tiene sus puntos de coincidencia y sus puntos de divergencia.
¿En qué se parecen y en qué se diferencia esta Libertad Avanza de aquel Cambiemos del 2015? Se parecen mucho en la expectativa que generaron en la sociedad, ¿no? Irrumpiendo con un esquema nuevo, novedoso, generando muchísima expectativa en un sector importante de la sociedad. Eso es muy parecido. También en el 2015 existía esta algarabía por lo nuevo, por transitar otros caminos, probar con cosas distintas. Había un planteo también que tenía en alguna medida una esperanza de cambio, y bueno, realmente la palabra cambio giró en torno a toda la campaña y quería interpretar un modo de sentir en ese momento de la sociedad. Como similitudes es eso, hoy veo lo mismo. La Libertad Avanza genera muchísimas expectativas en un sector muy grande de la sociedad a través de métodos absolutamente novedosos, disruptivos y que, bueno, al menos hasta los detractores te reconocen que se está intentando algo que nunca se había hecho en Argentina o que por lo menos puede generar la expectativa de tener resultados distintos a los que hemos venido teniendo. Como diferencia te diría que este es un espacio mucho más convencido, quizá mucho más osado en las ideas, en las propuestas, en las medidas y mucho más intransigente. Digo, en este espacio sí te puedo decir que desde el minuto cero yo siento que no hay miedo al costo político. El costo político que en Cambiemos era un cuco. Yo me acuerdo cuando en una de las primeras entrevistas me había iniciado en política hace unos meses y de repente la propuesta de encabezar la candidatura a gobernador, yo lo entendí como un desafío, obviamente sabíamos que no había ninguna chance de ganar, claro, pero eran los pasos que tenía que ir dando un espacio para irse consolidando y constituyéndose en una alternativa, ¿no? El sacrificio que muchos deben hacer previamente hasta que pueda lograr. Y bueno, en materia política los sacrificios siempre me han gustado porque fue lo mismo tuve que hacer en ADN. Pero recuerdo en una entrevista de un medio colega, bueno, me preguntaron sobre el túnel de Agua Negra. Y bueno, yo di mi opinión, dije, bueno, eso es una propuesta electoral, eso es una estafa electoral que lo han usado desde los bloquistas hasta hoy, a sabiendas de que eso no se puede llevar adelante, pero bueno, una muletilla. Hay tantas cosas que requieren inversión en San Juan que si nos vamos a poner a pensar en Agua Negra, solamente para mentirle a la tribuna y que te vote la gilada. Fue una cosa así que dije, obviamente era lo que sentía como ciudadano, lo que sabía, lo que uno podía tener cierta certeza, porque qué sé yo, desde tener una empresa de transporte sabes que los camiones no van a pasar nunca por ahí, por más túnel que haya. Finalmente iba a ser un túnel para que un par de miles de sanjuaninos vayan a veranear a La Serena. Bueno, pero era nada más que eso, pero siempre se vendió desde... ¿Y qué pasó con esa declaración tuya? Bueno, me retaron por todos lados, porque el costo... ¿De adentro? De adentro, claro. En ese momento era qué cosas se podían decir, qué cosas no, la verdad bruta no, por más que tengamos razón en lo que decimos hay que callar o no hay que decirlo. Entonces, creo que esa duda, ese temor a esto de manejarse por encuestas, porque el humor social, qué dice o qué no dice, qué opina Doña Rosa con algo. Acá en la Libertad Avanza es distinto. Acá están las verdades consolidadas científicas y se apoyan, le guste a quien no le guste, porque la idea es resolver el problema. Y eso ha dado frutos muy importantes. Yo, si me hubiese guiado por los manuales del PRO, Javier Milei en la campaña del 2023 no lo tendría que haber votado ni su madre. Sin embargo, dijo verdades absolutas. Tiene, por supuesto, una capacidad y una cualidad para transmitir que le llega a todo el mundo, desde el empresario más encumbrado hasta una persona que no ha terminado la primaria. Se entiende lo que quiere decir. Tiene una potencia comunicacional única. Y diciendo las verdades crudas, terminó teniendo no un costo político, sino un rédito político, y creo que eso después también se ha comunicado en la gestión de gobierno. Está claro, hablando de costo político, ¿no? Y de medidas ingratas, Milei ganó con 60 puntos acá en San Juan, o sea, a nivel nacional 56 puntos, acá en San Juan con 60. 6 de cada 10 votaron a
a Milei. Ahora, ese nivel de acompañamiento y de respaldo se fue deteriorando. Y de hecho, las encuestas de todas las consultoras dan un punto de coincidencia de que hubo un deterioro, una caída de la imagen del presidente después del escándalo Libra, después de las marchas de los miércoles de los jubilados, de algunos otros incidentes, ¿no? ¿Te preocupa eso? ¿Que el acompañamiento de Milei se pueda deteriorar? Yo creo que naturalmente todos los ejecutivos se desgastan. Todos los ejecutivos se desgastan. Y un ejecutivo que tiene un plan como el del gobierno nacional, tan ambicioso en materia de cambios estructurales en la Argentina, bueno, si vos evaluás en términos relativos el desgaste que ha tenido contra las propuestas disruptivas que ha generado, yo creo que es poco el desgaste. Digo, es natural, es lógico, es esperable, pero es chiquito al lado de las monumentales transformaciones que está persiguiendo. ¿Y le crees todo, Milei, o hay algo que no te guste? Le creo porque sobre todo creo que detrás de cada planteo, de cada medida, de cada indicación de rumbo, hay un contenido moral importante. Y eso me entusiasma. Ahora, y me permite... me voy a redefinir. Vos sos un hombre del mercado, de empresas, de negocios. El dólar no está artificialmente planchado. No estamos pagando el costo otra vez de tener una economía encorsetada con otras herramientas. Ahí digo, bueno, te puede gustar o no Sí. el rumbo económico que tiene la Argentina, pero donde no tenemos que caer es en mentirnos. No digamos otra vez el dólar, no, nunca estuvo el dólar cotizando en la Argentina con un esquema macroeconómico de equilibrio fiscal. ¿Bien? Entonces, no es que estamos repitiendo algo. ¿En los 90 no? No, en los 90 no había equilibrio fiscal, había déficit fiscal, es lo que diferencia este esquema con lo que se llevó adelante en la época de Menem y Cavallo. En aquel momento existía crédito y existía déficit y las privatizaciones generaron cajas, con lo cual se cubría déficit. Es verdad, no se cubría con emisión, pero sí se cubría vía privatizaciones y vía crédito internacional. Hoy tenés equilibrio fiscal. Entonces es muy difícil comparar con épocas anteriores de la Argentina, porque esto no ha sucedido antes. Por supuesto, con el diario del lunes veremos si los detractores triunfan y finalmente todo esto es un fracaso. Bueno, nos habremos equivocado, pero lo cierto es que hay mucha gente que tiene muchas esperanzas fundadas en la solvencia científica de darse cuenta que en el mundo los países que respetan el ingreso y el egreso de sus recursos finalmente terminan consolidando la macroeconomía, que es lo que necesita la microeconomía para poder crecer. Todo esto, que en principio está ordenado, ordenándose o finalizando un proceso de orden, necesita algo que es indefectible en todos los países del mundo, que es la confianza, que es la certidumbre de continuidad, porque hoy sin duda que vos si mostrás esta foto a cualquier inversor, a cualquier hombre de mercado, te va a decir, esto está bien. El tema es cuántas garantías de continuidad tiene este proceso, que como todo proceso de recuperación requiere tiempo. Entonces, por eso creo que las elecciones de octubre sí van a ser importantes, porque sería el último tornillo que necesita este sistema para poder terminar de convencer a los mercados de que Argentina tiene a mediano y largo plazo un esquema de certidumbres económicas al menos, respaldadas por la política para poder surtir efectos. Hasta tanto veo una economía hasta octubre temerosa, reconociendo avances, reconociendo resultados, pero finalmente sin generar ese último empujón que va a ser absolutamente necesario para consolidar la recuperación y el crecimiento, que es la inversión. La última, Martín. Universidades y jubilados. ¿Qué les decís a ambos sectores que por ahí son los que, entiendo yo, le abren dos frentes fuertes al gobierno? Sí, bueno, con respecto a los jubilados está clarísimo que el reclamo es absolutamente justificado, procedente, correcto. ¿Qué le puedes decir a los jubilados? Desde que yo tengo uso de razón, los jubilados tienen un reclamo que es genuino, que es lícito.
Lo que pasa es que la respuesta es, solamente se va a poder atender ese reclamo cuando vos generes más riqueza. O sea, necesitas un sistema de reparto previsional que tenga los fondos suficientes para poder mejorar los haberes de los jubilados. O sea, sin generar mayores recursos, ¿cómo vas a subir? Digo, sin mentir, porque uno podría mentir, inventar un relato, etc. La verdad es que los problemas de plata se resuelven con plata. Y para tener más plata necesitas generar crecimiento. El crecimiento viene de la mano de la inversión necesita certidumbre, la certidumbre se logra una vez que conseguís consolidar un proyecto político y hacer las cosas bien económicamente, que eso creo que lo tenemos. ¿Qué se puede decir? Vamos por el camino, creo, a mi humilde juicio, creo que vamos por el camino correcto para que en el mediano plazo podamos generar más recursos para poder volcarlos a ese reclamo genuino, lícito, verdadero, innegable, que es el de los jubilados. Pero también es cierto que a los jubilados se les ha venido mintiendo durante mucho tiempo con una supuesta recuperación que en definitiva era una gran mentira, porque se subían a veces las jubilaciones mediante emisión, que era te lo doy por un lado y te lo quito por el otro. Y lo otro es el tema universidades, ¿no? Bueno, el tema universidades, creo que los presupuestos a nivel nacional, esto sin hablar de una universidad en concreto, los presupuestos que destina a la Argentina para las universidades públicas son absolutamente abultados, creo que hay que controlar. Creo que el esquema que tiene este sistema, este proyecto político es el correcto, es todo lo que provenga del impuesto que ponen los ciudadanos, hay que cuidarlo como algo sagrado. Entonces, allí donde pongamos estas inversiones de recursos, que son finitas y que son pocas, tratemos de optimizarlas al máximo y eficientizar cada peso que el Estado invierte en educación, en salud, en seguridad, en justicia, etc. Ese esquema, ¿quién puede discutir eso? ¿A quién le puede parecer mal? Sobre todo cuando venimos de una época en donde ha habido un carnaval de recursos y de despilfarro. Yo esto en particular lo vengo denunciando hace una década justo, que vengo diciendo lo que se está haciendo con los recursos del Estado es obsceno. Hay tapas de diarios, hay entrevistas que hay por todos lados. Entonces, esto hay que modificarlo. Si veníamos de un carnaval de despilfarro de recursos, ¿qué tenemos que hacer hoy? Empezar a revisar cada uno de los criterios de gasto para ver dónde se puede optimizar, porque si no, a los jubilados no les resolvemos el problema. Si vos seguís desperdiciando y despilfarrando recursos en todas las áreas del Estado, ¿cómo le vas a resolver el problema a los jubilados? Entonces, me parece que, vuelvo a insistir, ahí también hay un contenido moral. Que en nombre de la educación dejen de malgastar. En nombre de los jubilados cuidemos los recursos. En nombre de los jubilados optimicemos el gasto del Estado para poder derivar esos excedentes algún día al bolsillo de los viejitos. Pero si no es una mentira, porque no vas a poder nunca resolver el problema de los jubilados si vos seguís desperdiciando recursos y sin cuidarlos y de manera obscena en todas las áreas del Estado. Ese es el concepto. Ahora, mediante auditorías, mediante controles y mediante un criterio más estricto, hay que ver cómo se aprovecha cada peso en cada sector para generar esos excedentes. Gracias, Martín. Okay.